Actitud Saludable es presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur. Y de esta manera comenzamos Actitud Saludable. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya, por supuesto, invitándoles para que se pongan muy cómodos porque en los próximos minutos vamos a estar desarrollando un tema bien importante de la mano de nuestra entrevistada que nos acompaña ya en esta mañana, la doctora Lili Soto, infectóloga. Vamos a estar hablando sobre la sífilis, así que pendientes porque esta enfermedad de transmisión sexual, está en pleno desarrollo y es importante que ustedes tomen conciencia, responsabilidad ante todo. Pero antes, por supuesto, invitarles para que nos acompañen a través de las redes sociales, @Actitud Saludable TV Piso, y por supuesto mi cuenta @con Anabel, la mensajería, para que ustedes también puedan interactuar con nosotros. Inquietudes, sin pena, ustedes nos preguntan allí y nosotros acá gustosamente vamos a dar esas respuestas y la guía, eso es importante, el 0412-137-8924. Pero antes de iniciar nuestra entrevista, vamos a avanzar con esos breves saludables porque siempre hay contenido importante para todos ustedes, así que iniciamos de esta manera este contenido. Iniciando para contarles también que la tecnología satelital venezolana, fíjense, fortalece en materia de prevención y control del dengue. ¿Cómo es esto? Ya les vamos comentando. La Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE, presentó los alcances del uso de tecnología satelital venezolana en la prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, como el Aedes aegypti. Principalmente transmisor del dengue, contribuir a la geolocalización de los patrones de distribución del dengue y los factores que favorecen su reproducción, permitirán mejorar las políticas públicas en cuanto a la disminución de los casos de dengue en nuestro país. Esto lo explicó por supuesto, Verónica de Sousa, quien es directora de aplicaciones espaciales de ABAE. También queremos comentarles que Venezuela consolida soberanía tecnológica con capacitación sobre radiofármacos. ¿Cómo es esto también? Fíjense que para entender los principios elementales de los radiofármacos y sus aplicaciones en la medicina, el Polo Científico Tecnológico Venezolano y la Oficina para, el enlace de Venezuela ante el Organismo Internacional de Energía Atómica desarrollan una serie de sinopsis en cuanto a estos denominados temas, tecnología nuclear en la salud, a fin de mostrar los beneficios en el tratamiento y diagnóstico de enfermedades, sobre todo en el área oncológica. Y también no queremos dejar de comentarles que biólogo venezolano crea un modelo con inteligencia artificial para personalizar diagnósticos en niños de deficiencia de atención. Esto tiene que ver mucho con ese avance y lo que están haciendo muchísimos venezolanos. En este caso, el biólogo Lenín González, quien es subjefe del Centro de Biomedicina Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIT en el estado Zulia, logró crear un proyecto en el que permite personalizar el diagnóstico del autismo de tipo idiopático, más comúnmente conocido como trastorno del espectro autista. En niños y en niñas se trata de un modelo biofísico computacional desarrollado con inteligencia artificial basado en redes funcionales cerebrales multimodales y acoplado también a electroencefalograma. Información que queríamos compartir con ustedes antes de iniciar esta entrevista. Ya la doctora está preparada para acompañarles y por supuesto, doctora, como decía al comienzo, hablar de la sífilis, conocer en qué consiste esta enfermedad de transmisión sexual. Lili Soto, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí. ¿En qué consiste la sífilis? La sífilis, que como se los dije, es la gran simuladora. Yo tenía un profesor que decía, es uno de los grandes payasos de la medicina porque se burla de nosotros. Ella está, pero nosotros no nos damos cuenta. Algo muy frecuente que sucede es la pérdida de cabello. La alopecia. Wow, y pareciera que no tuviese relación porque uno pudiese incluso atañar eso a usos de químicos en el cabello, el estrés. Cualquier cosa, ¿verdad? Menos una ITS. Entonces sí, de hecho, es una de las causas por las cuales más los pacientes van al dermatólogo, ¿no? La pérdida de cabello o la alopecia. Y cuando van, le piden su examencito BDRL y sale positivo. Entonces ya tenemos una causa. Esa es una de las cosas, por eso te digo, es una de las grandes simuladoras de la medicina. Aparenta ser una cosa completamente diferente y resulta que es una ITS. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que
Es una enfermedad oligosintomática, es decir, puede producir muchos tipos de síntomas que no están relacionados necesariamente con la parte genital, ¿ok? O sexual. Entonces eso nos va a hacer confundir más, no solamente al médico, sino al paciente. Claro, porque Pues el paciente no acude con nosotros. No, ¿No? a menos que, bueno, Sí. ya estés en ese último, diría, síntoma que sí, por supuesto, te lleva a recurrir al médico. Pero hablando de la sintomatología, doctora, ¿cuáles son las que se pudiesen presentar y que nos den una alerta o alarma de que algo está pasando en nuestro cuerpo y tenemos que ir al médico a visitarlo porque sí? Ok, fíjate, es muy importante entender que la sífilis se divide en 3 estadios: la primaria, la secundaria, la terciaria. Hay una fase que algunos libros describen como latente, que está entre la segunda y la tercera. Pero en la primaria puede, en el 30% de los pacientes, salir un chancro o una úlcera genital. Okay. Genital, anal, oral, donde haya sido el contacto. Pero solamente en el 30% de los pacientes, es decir, 70 quedan sin eso. Wow, imagínese. Eso es muchísimo. Claro, que es más silencioso todavía. Exactamente, ese es el punto al que quería llegar. Entonces puede quedar como que si nada pasó. Luego llegamos a la fase secundaria o secundarismo sifilítico, que es donde sucede lo del cabello. Se pierde el cabello, ¿ok? Hay algunas lesiones, pueden haber lesiones en piel o puede que no las haya. Esas lesiones en piel es donde vemos la protuberancia de las pepitas o que vamos a ver en la piel generalmente realmente. son como manchas. Son ok. como manchas rojizas y estas manchas no respetan ni las palmas ni las plantas. Ok. Entonces por eso siempre uno como médico le dice, para ver las manos. Parece ser como una alergia. Parece una alergia, Ah, literal. ok. Y los pacientes toman días y días y días de antialérgico hasta que llegan y entonces indicamos el tratamiento que es adecuado, ¿sí? En la fase terciaria es muy difícil llegar hoy en día para esa fase, ya que requiere por lo menos 20 años estando con la sífilis, ¿sí? E involucra el sistema nervioso central, es decir, hay afectación del sistema nervioso central o periférico. Eso realmente hoy en día ya no se ve porque todas las personas se hacen un perfil 20 en el cual está incluido el BDRL que nos detecta la sífilis y bueno, nosotros podemos tratarlo. En ese periodo donde no hay síntomas de nada lo llamamos latente. Okay. Latente precoz, cuando ha pasado menos de un año de la infección, de haber contraído la infección, o latente tardía cuando ya ha pasado más de un año. ¿Qué es lo peligroso de la sífilis? Porque de repente las personas dirán, ah, bueno, ok, y se relajan mucho con este tipo de enfermedades. Y sabemos que estamos de repente, si no detectamos o no vamos al médico, estamos dándole espacio a que ésta siga avanzando y por supuesto pudiese agravar la situación. Claro, y fíjate algo muy interesante, ¿qué es lo grave de la sífilis? Primero que no podemos seguir teniendo esta transmisión tan elevada, países de primer mundo, países del cono norte también han reportado un aumento impresionante de la sífilis, pero hay algo que nos debe llamar la atención. Uno, las embarazadas. ¿Por qué? Porque la sífilis sí causa efectos teratogénicos en ese bebé, es decir, malformaciones de tipo de órganos, no solamente, digamos, visual, ¿no? Estos niños que nacen sin una manito, que se llama agenesia, ¿ok? Sino también afectación del corazón, del sistema nervioso central de ese bebé, etcétera, etcétera. Entonces, en las embarazadas, es una alerta grandísima. Evidentemente, mientras más joven sea el embarazo, es decir, si está en el primer trimestre, mayor es la afectación en ese bebé. Mayor es el riesgo, por supuesto. Y mayor es el riesgo incluso de aborto, ¿ok? O de parto prematuro. O pretérmino, como lo llamamos. Entonces, es un tema bien importante. ¿En quiénes otras personas? En los pacientes inmunosuprimidos. ¿Como quiénes? Como los pacientes con cáncer, los pacientes con VIH, los pacientes que van a terapia biológica. Hoy en día hay muchísimas personas que se tratan con tratamiento biológico, gracias a Dios, entre ellos los pacientes que sufren de artritis reumatoidea, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esto se puede descontrolar. Aparte de que precisamente exacerba los síntomas del paciente por la enfermedad de base que tiene. Ok, una vez realizado, y quiero que allí nos acompañe para reiterar también, invitando a nuestra audiencia que nos acompañe al 0412-137-8924, porque es importante aquí aclarar todas las dudas que se tiene en cuanto a tener, primero, una responsabilidad sexualmente activa, porque ahí es donde
va justamente el mensaje. Y segundo, si usted es de esas personas que no recurre con frecuencia a ese chequeo médico, es importante asistir porque ya he escuchado a la doctora, no hay síntomas aparentemente que nos indique particularmente que se trata de sífilis. Podemos asociarlo a cualquier otra patología menos a la sífilis y eso es lo que preocupa también, porque cuántos no podemos estar hoy en día, transitando en los autobuses, en el metro, en diversas oficinas y no nos damos cuenta que estamos, bueno, acarreando allí un problema de salud pública que nosotros tenemos que atajar acá precisamente. Y allí quisiera que reiterara, doctora, cuál es el método por el cual o tipo de que tiene que hacerse examen el paciente para detectar, mira, si tengo sífilis, y una vez teniendo el resultado que da positivo, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Ok, bueno, fíjate, es muy sencillo, la prueba se llama BDRL, ok, está disponible en todo el territorio nacional y BDRL cuantitativo se debe realizar, ok. Entonces, en ese momento, si sale positivo, dependiendo de las diluciones, porque te marca unas diluciones allí, uno dice efectivamente sífilis cuando está en 8 o por encima de 8. Y el tratamiento es muy sencillo, consiste en penicilina benzatínica semanalmente. Por 3 semanas es como que digamos que lo más usual que utilizamos. Para los alérgicos a la penicilina hay otras opciones como la doxiciclina por 2 semanas. Si eres resistente a algún tipo de... Bueno, fíjate, con sífilis no se ha descrito una resistencia antimicrobiana importante, sino más que todo lo de la alergia a la penicilina, que es un temita bien importante, entonces tenemos que pasar a otro tipo de fármacos. Doctora, nos corresponde hacer una pausa, pero quisiera que en la próxima parte resaltáramos un poco más el tema de los tratamientos y qué debe cumplir ese paciente bajo ese régimen de tratamiento, pues si debe mantener sus relaciones, ahí no me lo responda, ustedes se quedan allí, ya saben, el 0412-137-8924, hoy un tema bien interesante para todos ustedes porque debemos construir, ustedes, la sociedad y nosotros como plataforma de medio de comunicación en el ámbito de la salud, una, bueno, responsabilidad sexual, eso es bien importante, así que quédense con nosotros, ya volvemos. ¿Te imaginas despertar con el sonido de las olas del mar, explorando una selva virgen, descubriendo una ciudad colonial llena de historia? Con Benetour, todos tus sueños de viaje se hacen realidad. Te llevamos a cada rincón de Venezuela y el mundo, desde las playas paradisíacas hasta las majestuosas montañas, pasando por la rica cultura y la deliciosa gastronomía. Y vive la magia de viajar con Benetour. Infosalud te informa. La Clínica Popular, ubicada en la Avenida Universidad de Naguanagua, en el estado Carabobo, ofrece a la población servicio de pediatría, inmunización, salud respiratoria, ginecobstetricia, certificados médicos, psicología, psiquiatría, medicina ocupacional y odontología. Avanzamos a esta hora, bueno, hoy 25 de noviembre, Día Internacional para, bueno, la eliminación de la violencia contra la mujer y este tema también va muy vinculado, doctora, ¿no? Lili Soto, infectólogo, nos acompaña en esta mañana. Acá ustedes tienen que ver, bueno, lastimosamente no pueden ver la mirada de nuestros compañeros que están así, pendientes. Y así es que tienen que estar ustedes. Por eso es que me encantan que a través del 0412-137-8924 nuestra audiencia siempre esté activa para conocer, porque no podemos cambiar el mundo si nosotros no comenzamos a cambiar, bueno, nuestros hábitos, costumbres, y de ahí parte lo que es una sexualidad totalmente responsable. Doctora, tenemos preguntas, vamos a irlas respondiendo desde Carayaca, en el estado de La Guaira. Mis saludos para todos. ¿La sífilis produce dolor, fiebre y cómo se transmite? No, bueno, no produce fiebre para nada. Y no produce dolor. Las úlceras que puede producir la sífilis son indoloras y esa es una característica importante. Y pueden desaparecer por sí solas. Se manifiestan y al cabo de cuántos días pueden 3 desaparecer. semanas puede desaparecer sola. Y la gente puede pensar como que... puede pensar que me curé y que no tenía nada. Mosca con eso, porque desaparecen y no significa que es que nos curamos milagrosamente. No, señores. Por acá dicen, hola, buenos días. Quisiera saber, una vez aplicado y cumplido el tratamiento, ¿es posible seguir contagiando y si se puede seguir una vida normal? Y allí le preguntaba a usted, cuando se está en tratamiento, la persona debe
abstenerse de su actividad sexual. Claro. ¿Cómo es eso? Y respondiendo también a esta pregunta, ¿puede seguir contagiando a otra persona? No. La sífilis es una infección completamente prevenible y curable, señores. Es decir, una vez que hemos cumplido el tratamiento, ya. Se detiene la cadena de transmisión porque el paciente se cura, por ende, no puede transmitir algo que ya no tiene. ¿Okay? Ahora, sí es importante, y eso hay que recalcarlo, que durante el tratamiento, pues esta persona debe mantenerse en abstinencia. La pareja, ambos deben cuidarse Claro, realmente. sí. Y generalmente la pareja siempre es tratada, o las parejas siempre son tratadas. Es importante, ¿sabes qué? Porque siempre hay resistencia Sí. de uno de los dos, porque no, eres tú la que te tienes que... Y siempre recae en la mujer, ojo, y allí eso es bien importante. Y la responsabilidad, señores, caballeros, ustedes que están acá, no es nada más de la mujer, es del hombre también. Y eso es necesario Claro, porque inculcarlo. no rompemos la cadena de transmisión. Si nuestra pareja no es tratada para la sífilis y de pronto se hace la prueba y en ese momento sale negativa porque no ha cumplido el periodo de ventana o el periodo de incubación, vamos a llamarlo así, pero sí tiene sífilis, eventualmente él se vuelve a contagiar. Ajá. Y la vuelve a contagiar. Entonces, un ciclo ese allí. ciclo vicioso no para, porque sí, la sífilis es completamente prevenible y curable, pero no hay inmunidad. Es decir, nos podemos volver a contagiar por sífilis. Ajá, importante. Por acá nos vuelven a consultar. Buenos días. ¿Cómo se puede tratar la sífilis? Rápidamente, si nos puede... El tratamiento es muy sencillo porque es el tratamiento de primera línea, es con penicilina benzatínica, y en segunda línea doxiciclina, que es otro tipo de fármaco. Ok, aquí son un poquito más reiterativos también con la inquietud, igual lo está respondiendo la doctora, gracias a quienes están activos al 0421378924, ¿qué tratamiento debo hacer y en qué tiempo puede desaparecer esta enfermedad? Tienes que hacer el tratamiento como les dije, o sea, y no es solamente hacer el tratamiento, yo quiero ahí decir algo importante. El problema no es el tratamiento se lo da cualquiera, señor. Cualquiera. Hasta la vecina le puede decir que se va a poner. Pero el seguimiento del paciente que se debe hacer cada 3 meses, el BDRL para ver cuánto bajan las diluciones, eso nada más lo hacemos pocos médicos. Por lo general, los dermatólogos que siempre están agarrando allí, los pacientes que van con alopecia, que son muchísimos y muchísimas, y nosotros los infectólogos. Hay pacientes que nunca llegan a negativizar el BDRL, pero no significa que no hay curación, siempre hay curación. Y precisamente por eso tienen que acudir con nosotros. Claro, no es tomarse el tratamiento y abandonar. Ojalá fuera así, porque fuera más sencillo, pero no es así solamente. Bueno, pendiente con esa información. Por acá nos dicen, hola, buenos días. Aparte de lo sexual, ¿de qué otra manera se puede contagiar esta patología? José, desde los Valles del Tuy, en el estado Miranda. Bueno, respondiéndole a José, pues la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, que ya lo habíamos comentado, que es bastante peligrosa. Puede haber una transmisión a través de transfusiones, pero esto, señores, ya no se ve hoy en día, gracias a que las serologías que se le practican a aquellas personas que donan sangre son muy, muy buenas y muy específicas para descartar este tipo de infecciones. Ok, respondiendo también a las personas que nos están consultando por acá, doctora, muy buenos días. Nos dicen por acá, saludamos a la gente que está en el estado Yaracuy. Quisiera saber, en cuanto a las mujeres embarazadas, ¿cómo afecta esto al bebé? Alguna persona que nos está, me imagino, respondiendo en torno a eso. Claro, bueno, fíjate, está dependiendo del trimestre. En el primer trimestre es un desastre. Es un desastre. Desde los abortos a las malformaciones que son incompatibles con la vida, independientemente de que no haya un aborto espontáneo, a veces ese bebé no va a poder llegar a una vida extrauterina satisfactoria, sino que, bueno, se culmina el embarazo, pero no es viable. No llega a feliz término, ¿verdad, doctora? En el segundo y en el tercer trimestre pueden haber alteraciones un poco más sencillas. Es decir, se relaciona también con el autismo, que hoy está muy de moda, usted estaba comentando acerca de eso, con déficit de atención, que digamos que son los más sencillos, sordera, ¿okay? Que no lo podemos ver a través de un eco. Ojo, porque esas cosas no las podemos ver a través de un eco, no la puede ver ni un perinatólogo ni un obstetra, y entonces son cosas que se escapan del diagnóstico prenatal, y por eso es tan importante, ¿no? Y no quiere decir que no vaya a limitar algunas funciones o que vaya a generar minusvalía en este niño, ¿no? En este futuro niño. Entonces, bueno, son millones de cosas. ¿Puede haber un tratamiento para esa madre embarazada? Claro, por supuesto, lo hay. ¿Es el mismo? ¿Eso afectaría al bebé? Es el mismo, el seguimiento sí es diferente y una vez que nace el bebé, pues también se le tienen que hacer pruebas. Ok, doctora, una vez que las personas
ya son, de alguna manera, han superado la sífilis. Es importante, y quisiera allí que recalcáramos a nuestra audiencia, lo importante de la prevención, pero sobre todo, más allá de eso, es esa relación que tenemos de pareja, porque todo esto surge precisamente porque no somos respetuosos de mantener esa vida sexual de una manera más protegida. Entonces yo quisiera que en ese sentido diera unas recomendaciones para, bueno, nosotros prevenir esta y otras enfermedades sexuales. Claro, fíjese, ser responsable desde el punto de vista sexual involucra mucho más allá de la exclusividad. Es decir, no es solamente tener una única pareja. Hay personas que tienen una única pareja, luego se separan y nunca se han hecho pruebas de nada. Entonces, en parte, el ser responsable es hacernos pruebas para poder descartar, ser tratados y no continuar con la cadena de transmisión como ya lo veníamos mencionando. ¿Cuáles son los métodos para cuidarnos? Bueno, la abstinencia, escoger adecuadamente nuestras parejas sexuales, no por moralismo, sino por autocuidado. Claro. ¿Okay? Y finalmente, pues, los métodos de barrera como el preservativo, femenino y masculino. Por acá tenemos otra inquietud, nos dicen hola, buenos días, saludos desde el estado Lara. He tenido sífilis, está interesante esto acá, y además soy paciente seropositivo indetectable. ¿Esta ITS podría repercutir o afectar algún órgano vital? Ella puede, pero ya él no tiene sífilis, fue tratado. Olvídese de la sífilis. Superó ya la sífilis. Ya tú superaste tu sífilis, estás indetectable con tu VIH, vives completamente normal, como lo dice la OMS, como lo dice CDC Atlanta, con tratamiento antirretroviral e indetectable, los pacientes tienen una vida completamente normal. ¿Okay? Pero sí, la sífilis puede afectar órganos diana, en este caso el más frecuente es el hígado. Puede ocasionar algo que se llama hepatitis sifilítica, en un 1% de los pacientes. Es muy bajo el porcentaje. Pero igual tiene su tratamiento también. Claro, por supuesto. Claro, o sea, que pueden superarse todas Sí, puede superarse todo. La sífilis siempre se cura. Yo siempre le digo, no sé quién necesita escuchar esto, pero la sífilis siempre se cura. ¿Con cuánto de frecuencia tienen que acudir las personas para hacerse ese chequeo médico? Porque hay quienes, por supuesto, ni se acuerdan de pasar. Bueno, fíjate, todas las personas deberíamos hacernos un descarte de ITS una vez al año. ¿Okay? Todas. ¿Okay? Así estemos casadas, 20 años casadas con la misma persona, no sé qué, todas las personas deberíamos hacernos una vez al año. Si tienes factores de riesgo, ¿okay? O te consideras un grupo de riesgo, ya sea hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores y trabajadoras sexuales, personas que consumen algún tipo de estupefaciente, entonces se recomienda cada 3 meses. Claro. La diferencia es abismal, ¿no? 4 veces al año a una sola vez al año. Y eso, por supuesto, aplica para todo aquel que esté sexualmente activo, porque sabemos que hay personas que comienzan desde muy temprana edad a, bueno, esa actividad sexual. Ya vamos a cerrar nuestro programa. De verdad que ya nos dicen, sí, bueno, una recomendación final, doctora, a toda nuestra audiencia, porque, bueno, el tiempo apremia. No, yo creo que lo que tenemos que entender es que todos somos vulnerables a las ITS, ¿no? Y entonces quitarnos esa máscara de pensar que somos inmaculados y que no puede sucedernos, o empezar a tildar a las demás personas que sí la han tenido y que conocemos, ¿no? Y que la única forma de prevenir es descartándola. Porque cuando nosotros hacemos el despistaje decimos, efectivamente yo no tengo esto, o no tengo aquello, no tengo que tratarme nada. O sí tengo que hacerlo para entonces sí ser una persona responsable. Doctora, gracias por acompañarnos. Le esperamos, por supuesto, para ondear en otros temas, porque, bueno, los infectólogos hoy en día tienen mucho que aportar a nuestra sociedad, sobre todo en el área preventiva. Y ustedes, por supuesto, asistir a su médico de confianza. No dejen eso para mañana. Seamos responsables partiendo desde lo individual, porque si nos queremos nosotros, también vamos a querer a esa persona con la cual compartimos. Vivan una vida saludable en lo sexual. Así es, eso es importante. Nos vamos con una frase bien interesante. Dice lo siguiente: un solo pensamiento positivo por la mañana puede iluminar todo un día. Dalai Lama, qué mejor manera, ¿verdad? Así que piensen en positivo. Venezuela se les atesora, ustedes hacen país, y un país maravilloso. Así que les esperamos en una nueva entrega de Actitud Saludable. Excelente día para todas y todos. Actitud Saludable fue presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur.